Si yo le pregunto a ustedes cómo le fue el año 2020, yo sé que muchos tendríamos anécdotas, historias que contar. Muchos iniciamos un Via Crucis, iniciamos una época donde nos vimos vulnerables, donde Dios realmente probó todas nuestras áreas, donde Dios nos mostró también que muchas veces el hombre puede disponer de muchas cosas y hacerse planes, pero el único que traza la agenda es Él. El único que puede mostrar el camino que Él quiere que tú sigas es Él. Y en medio de todo esto, pues, Dios me dio una palabra cuando salgo de acá, 2 semanas después. Y yo creo que ahí fue que empezó realmente, no para mí el COVID-19, el confinamiento, la tribulación. El 20 no significó eso para mí. Lo representó el 19, desde que salí de esta casa. Porque yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de dar un mensaje que se llamaba La llave de tu milagro, y hablábamos de la fe. No sé si recuerdan. Y 2 semanas después el Señor me dice, bueno, tú hablaste de algo que yo sé que fue muy fuerte para ti, pero ahora yo quiero ver si verdaderamente tú lo vas a vivir esto. Y ahí empezó el peregrinar en medio de la tribulación, sobre todo en el área de la salud, conmigo y con Raquel. Y yo te hago una pregunta, porque ya estamos en el 21. Yo no sé si ustedes se crearon expectativas para este año. Yo fui uno de los que dije, no, yo no voy a tener expectativas, porque cuando yo pensé venir acá, a finales del 19, teníamos todo planificado para venir y quedarnos acá después de la situación de Raquel. Y Dios me dijo, no, no es el tiempo. Te vas a Houston, porque pienso hacer algo con ustedes allá. Y así fue. Llegamos a una tierra desértica para muchos, una tierra que quizás es incierta, pero para Dios fue tan cierta porque nos preservó de tal manera que no fuimos expuestos a ningún tipo de enfermedad. Y fue ahí donde Dios empezó realmente a revelarnos todos los planes y propósitos que tenía para con nosotros. Y es como cuando un árbol decide, espera con ansias que llegue la primavera para poder revelar ese follaje y mostrar su colorido y mostrar las flores. Yo creo que eso fue lo que pasó realmente con nosotros en esa temporada. Dios nos plantó como un árbol ahí, para que nosotros pudiéramos ser fruto para muchas personas que hoy en día están necesitando tanto de Dios en ese lugar. Pero yo creo que independientemente de que todavía seguimos con los vicios de esta enfermedad que nos ha golpeado, yo creo que es tiempo de que nosotros realmente nos reevaluemos y nosotros nos preguntemos cómo vamos a enfrentar lo que se avecina. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De qué me estoy yo armando para enfrentar lo que se avecina? Porque lo que viene es fuerte. Siempre hablamos de que la iglesia va a ser perseguida. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Pero yo creo que independientemente de lo que pase, de lo que venga, pues si estamos en el camino, estamos seguros. Porque para los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas le ayudan para bien. Y yo quiero que hoy empecemos nosotros a hablar acerca de esta palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 18, viviendo por la fe. Eso fue lo que me tocó vivir a mí en estos años de ausencia aquí. El vivir y aprender a vivir por fe. Aplicar lo que Dios me había dado, la fe. Y quizás no me enfoque hoy tanto en la fe, porque estamos viviendo situaciones de tribulación, de golpes. Y hoy yo quiero que tú entiendas que hay algo especial que Dios encierra aquí, en este versículo, en esos versículos, que yo creo que ahí está la clave de tu poder entender realmente cómo tú vas a afrontar lo que se viene sobre tu casa, lo que se viene sobre tu familia, lo que se viene sobre tu matrimonio, lo que se viene sobre tu generación. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevándome el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará conjuntamente con vosotros. Porque todas esas cosas a los pies del Rey que padecemos por amor, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Escucha bien esto. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Porque esta leve tribulación, di conmigo, esta leve tribulación momentánea, escucha bien, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Cuando Pablo decide escribir esta carta, posiblemente en el 55, en el 56 aproximadamente después de Cristo, el apóstol Pablo está en Efesios y él ha escuchado acerca de la situación que está viviendo la iglesia de Corinto, sobre todo cuando leemos la primera carta de los Corintios y nos damos cuenta de que la iglesia se habían filtrado un sinnúmero de doctrinas extrañas que negaban hasta cierto punto la resurrección de los muertos, negaba el apostolado de Pablo incluso, pero también se estaban dando ciertos conflictos internos, de lujuria, problemas entre familias que no se podían resolver y que incluso en vez de resolverlos en el amor de la congregación, en la reprensión de la congregación, en la restauración de la congregación, pues ellos lo exponían ante los tribunales paganos. Y Pablo, después de haber escuchado todo lo que estaba aconteciendo en aquel lugar y escribir esta carta, que fue una carta muy fuerte, todo lo que hemos tenido la oportunidad de leerlo nos damos cuenta, que habló con una autoridad fuerte y una disciplina fuerte, pero luego Pablo escucha que quedó un remanente ahí que decidió recibir las instrucciones de él. Y cuando vemos en la segunda carta de los Corintios nos damos cuenta que ya él no habla con esa actitud tan fuerte, tan rígida, tan de disciplina, sino más bien que habla con una actitud de amor, como un padre para la casa. Y el motivo realmente de esta carta realmente era reivindicar su autoridad apostólica, especialmente cuando la iglesia de Corintio había sido invadida por falsos apóstoles que buscaban minar su autoridad y descaminar al pueblo, descarrilar al pueblo del evangelio. Y el tema principal de esta carta y de la cual yo quiero hablarte hoy es acerca de los sufrimientos y de los padecimientos, de las vicisitudes que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar estando él en Éfeso. Cuando leemos realmente este capítulo de la palabra de Dios, empieza diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escucha bien. Aquí, ok, acá. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oye bien. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero ¿cuál es el tesoro que realmente el apóstol Pablo está hablando aquí? Ese tesoro especial que nos ha entregado el Señor. Si nosotros leemos el capítulo anterior, el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que desde el verso 1 hasta el verso 6, Él revela realmente ese tesoro tan preciado que se te fue entregado a ti. Y es el precioso evangelio de Jesucristo. El bendito evangelio de Jesucristo. Y fíjate que se entregó en vasos de barro. ¿Por qué? Porque ese vaso, esa vasija de barro, eres tú. Y Él ha contenido eso adentro, el precioso evangelio dentro de ti, para que tú puedas resistir cualquier situación que se te venga aquí en la tierra.
Cuando nosotros tenemos revelación de esto, podemos vivir una vida más plena en Él. Una vida más abundante. Porque ya no estamos viviendo bajo nuestros deseos, ni mucho menos porque las situaciones nos llevan a aquello, sino que estamos creyendo en todo, absolutamente todo lo que Él ya ha declarado mucho antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Y ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, el precioso evangelio de Jesucristo. Somos esas frágiles vasijas que contienen ese tesoro. Y ese tesoro te lo ha dado Él con ese objetivo. Para resistir con gozo cualquier aflicción, cualquier tribulación que se te venga. Y aquí hay un juego de palabras cuando leemos esto. Dice acá, la excelencia del poder sea de Dios. Y esa palabra es la palabra dunamis, de donde sale la palabra dinamita, que se refiere a esa energía todopoderosa, al gran poder de Dios, a esa fuerza, en un sentido literal y figurado, especialmente el poder milagroso. Por lo general esta palabra implica lo que es un milagro. Escucha bien, cuando vemos a la mujer del flujo de sangre, aquella que tocó el borde del manto del Maestro, ¿qué salió del Señor? Poder, virtud, salió de Él. Pues es esta misma palabra. Lo que explotó del Señor fue más grande que cualquier bomba atómica. Lo que lo movió a Él no fue tanto el hecho de que esta mujer le tocara el sixión, sino más bien lo que había dentro de ella. Fe. Eso que Dios te ha entregado a ti. Fe. Pero fíjate, dice atribulados, que se refiere a la aflicción, al sufrimiento del pueblo de Dios. Es una constricción severa. Es como cuando tú coges una botella y haces así. A eso se refiere el apóstol Pablo. Angustiado, en un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensa, causado realmente por algo desagradable que te ha dolido, que te ha molestado, que te ha amenazado, que has estado ahí en peligros, en apuros, una situación comprometida que no se sabe cómo resolver o superar, en la que no se sabe cómo reaccionar o actuar, desesperado, exaporomai, estar completamente perdido, es decir, abatido, alguien que perdió la esperanza, perseguido. Esta palabra es tan importante, la palabra radat, que se usa mucho en Israel a los militares y se refiere realmente cuando el enemigo busca la intención de alcanzar a alguien para derrotarlo. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 14, cuando se narra que Abraham alistó su gente, que fueron aproximadamente 318, para ir a rescatar a su pariente. Desamparados en Catelopoi. Bueno, aquí vamos celebrando en griego. Desertar, que no tiene amparo, la ayuda ni la protección que necesita. Dejar indefenso a alguien, dejar detrás. Derribados, echar abajo, lanzar hacia abajo. Destruido, destruir completamente, perder, parecer, matar, destruir, algo que es perecedero. Y cuando nosotros aplicamos esto y nos damos cuenta de lo que Pablo quiere decirnos a través de este versículo, entendemos que hay varias situaciones que se dan en los creyentes. Hay varias cosas que se dan entre los creyentes. La palabra de Dios nos enseña verdades acerca de las tribulaciones en los creyentes. Y la primera es que las tribulaciones de Cristo son el patrón del sufrimiento de los creyentes. Así como las tribulaciones fueron inevitables, imprevisibles en el ministerio de Pablo, pues de la misma forma que fue en Cristo, pues nosotros mismos, en nosotros hay un patrón acerca de esos sufrimientos. Por eso, amados, por más que nosotros tratemos de querer buscar el bienestar y la plenitud y todo eso, no podemos obviar que vamos a tener que pasar por ciertas situaciones que nos van a afligir, que nos van a herir. Pero el punto no es verla, el punto es saber cómo yo voy a actuar ante ellas. Es así. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a su sufrimiento.
Dice de la siguiente manera: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos a todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en muchas tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la actitud. Nuestra boca se ha abierto, le dice a la iglesia de Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Qué fuerte. Cuando nosotros vemos esto, yo pienso en las primeras persecuciones de los cristianos, leyendo ahí el libro de los mártires. Y yo miro mi vida y yo digo, pero yo no he llegado ni tan siquiera a los tobillos de lo que esta gente han pasado. Primera persecución en el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este gobernó por 5 años siendo tolerante. Un pan. Chévere. Cool. Pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y las barbaridades. Escucha esto. Primero quema la ciudad de Roma por un periodo de 9 años, destruyendo todos sus palacios y casas. Miles de personas perecieron en llamas, otros se ahogaron en el humo, quedando sepultados bajo la ruina. Y para limpiarse las manos, él culpó a todos los cristianos de ese hecho. Hizo que algunos cristianos fueran cocidos con pieles de animales silvestres, arrojándolos a los perros hasta que expiraran. A otros los vistió con camisas de cera, atándolos a postes para utilizarlo como antorchas y que pudieran iluminar todos sus jardines. La segunda persecución en el año 85 bajo Domiciano. Este hombre era cruel, atroz. Mandó a ejecutar a todos los pertenecientes del linaje de David. Entre los mártires que sufrieron durante esa persecución encontramos a Simeón, obispo de Jerusalén, quien fue crucificado, y al apóstol Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado en las islas de Patmos. Se levantaron muchos testigos falsos quienes se entregaban a los cristianos para que fuesen asesinados. Aún Timoteo, el célebre discípulo de Pablo, fue otro de los que padeció conjuntamente. En una procesión llamada Catagogión, Timoteo reprendió la ridiculez de esas personas en cuanto a la idolatría que tenía el pueblo. ¿Saben qué le pasó a Timoteo? Le cayeron a palos y le dieron acá hasta que lo desnucaron. Escucha bien esto. En el año 108 después de Cristo, bajo Trajano, también se dice que Trajano, cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicación de la palabra. Aquí refiriéndose a Ignacio, el mártir. Y habiendo llegado a Esmirna, Ignacio escribió una carta a la iglesia de Roma, pidiéndoles que no emplearan medio alguno para impedir que fuera martirizado. Escucha bien esto. Oye lo que dijo él. Hermanos, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles e invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y de toda la malicia del diablo venga sobre mí.
sea así solo para ganar a Cristo. E incluso cuando este hombre fue sentenciado, fue echado a las fieras. Y mientras se los comían las fieras, él dijo: yo soy trigo. Era lo único que salía de su boca. Yo soy trigo. Yo soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de esas fieras salvajes, si es necesario, para que yo pueda ser hallado pan puro, para yo poder alimentar. Cuando vemos todo esto, podríamos seguir hablando de todas esas persecuciones. Y cuando yo me paro frente a esos hombres y yo veo mi condición, yo digo: yo no he pasado absolutamente nada todavía. ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué me lamento tanto? ¿Por qué todo me da tanta cólera? ¿Por qué no creo? ¿Por qué se me hace difícil creer? Cuesta. Pero las tribulaciones en los creyentes, en un sentido, nos ayudan a participar en esos sufrimientos de Cristo. Nos ayudan a participar en esos sufrimientos de Cristo. No estamos exentos. No estamos exentos. Aleluya. Pensemos por un momento en Cristo. Piensa bien esto. Nunca le hizo daño a nadie. Nunca. Nunca, al contrario. Sanó enfermos. Resucitó muertos. Hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sin nada más, con los milagros, nulificó absolutamente las excusas de sus perseguidores. Y aún así, fue perseguido, fue torturado, fue molido, fue transgredido. El pecado tuyo y mío fue sobre él. Y gracias a esas llagas, tú y yo fuimos curados, sanados, libertados, restaurados, redimidos por el precio de la cruz. ¿Acaso tenía Cristo razones como para echarse a un lado y decir: no, yo no voy a continuar? Tenía muchas, pero no lo hizo. Él permaneció. ¿Sabes por qué? Porque permaneces cuando sabes que el objetivo que tú quieres lograr tiene más valor y más peso que el proceso por el que te hace pasar. Escucha bien esto. Permaneces, te mantienes constante. Porque Cristo no estaba viendo lo que le estaban haciendo. Sí le dolía, lo sufría, pero él sabía la cosecha que venía a través de su muerte y de su resurrección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque estés en tribulación, aunque estés pasando por enfermedades, aunque se te venga el mundo encima, padece conjuntamente con Cristo y vas a entender realmente de que nada de eso se compara con la gloria venidera que vendrá sobre ti, tu casa, a través de ese proceso. Porque Dios se vale de lo que sea para él manifestar su gloria en nosotros. De lo que sea se vale el Señor. Soportó el dolor, la humillación, poniendo sus ojos en lo que seguía, en nuestra salvación. Mostró paciencia, firmeza. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él. En Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Por eso yo no pongo mi mirada en lo que yo estoy viviendo, en los golpes que estoy atravesando. No pongo mi mirada en el problema o en la enfermedad. Pongo mi mirada en aquel que pasó por lo mismo que yo y aún así fue más que vencedor. Y me dice a mí que soy más que vencedor por medio de él que me amó, por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me hará separar de él. Porque me amó, porque me llamó, porque quedé atado a él, unido a él. Y cuando lo veo a él, tengo que decir: soy más que vencedor en medio de esto. Puedo atravesarlo aunque me cueste. Puedo quitarlo del camino aunque me cueste. Yo digo: tú decides lo que te hiere o lo que no te hiere. Tú lo decides. Hay gente que viene a la iglesia y quizás yo vengo con una situación, que estoy pasando por algo y le pasé por el lado y no le saludé. Y esa persona se aflige, se molesta.
Y hay ideas en su cabeza. Pero tú decides lo que te molesta o no. Tú decides lo que te afecta o no. Cuando tú tienes una convicción muy clara en el que te llamó, créeme que todo, absolutamente todo te resbala. Te resbala. Porque tú tienes una identidad en Él. Tú sabes a lo que te llamó Él. Tú le perteneces a Él. Tú eres su hijo. Nadie puede quitarte eso. Absolutamente nadie. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El buen soldado sufre penalidades. Sufre penalidades por causa de su misión. Ahí está presto y listo para sacrificarlo todo. Absolutamente todo por causa de. Fíjense que cuando va un soldado a la guerra, ¿a qué va? A pelear. ¿Y cuál es el objetivo de la guerra? Ganarla. ¿Y qué pasa con él? Él está consciente de que en algún momento determinado él puede morir, pero él permanece, él no retrocede. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esto que él vive, en medio de ese proceso que él puede estar viviendo, esa tribulación, eso que se le viene encima, cuando tú eres un soldado de Cristo, produce en ti paciencia. Y yo no te estoy hablando de la paciencia de echarte ahí, sentarte y esperar. No. No te estoy hablando de eso. Cuando nosotros salimos de aquí, yo recuerdo que bañándome 2 semanas después, oigo esa voz audible que me dice: la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Y yo le digo a Raquel, el Señor me habló y me dio esta palabra. Luego Raquel me cuenta que cuando yo le doy esa palabra, ella lo único que le dijo: Señor, que el proceso que vayamos a vivir en mi casa no sea ni con Rafael ni con Matías, que sea conmigo. Y muchos saben ya lo que pasó con Raquel después que nos fuimos de acá. Todo lo que se le diagnosticó: endometriosis, células cancerígenas, tumores en su sistema reproductor. Y hubo que extirparlo todo. Pero Dios hizo un milagro poderoso, que después lo contaremos, en la vida de Raquel. Cómo Dios, de lo imposible, hizo cosas posibles. Yo recuerdo que cuando estábamos Benjamín estaba en Bolivia, y esa semana la pasamos con ellos allá, porque Dios nos dijo después que salimos de acá: ustedes serán los primeros que visitarán a Benjamín y a Tamar y serán como un bálsamo para ellos allá en Bolivia. Y fuimos, nos pasamos 10 días de gloria. Raquel pasando por su situación, porque también tenía problemas en la vesícula. Y en medio de todo eso recuerdo que tuve un sueño donde yo veía al pastor Juan Carlos que llegaba y me decía: con banderas de persecución os enarbolé. Y me repetía eso: con banderas. Y veía yo a la pastora Vanessa llena de canas así. Canas, muchas canas. Muchas canas. Y ella ondeaba una bandera. Y el pastor nos decía: con banderas de persecución os enarbolé. Y eso fue lo que pasó con nosotros. La enfermedad nos persiguió tanto a mí como a ella. Pero en medio del proceso, el Señor me dijo: la prueba de tu fe va a producir paciencia. Y vamos a ver lo que es la paciencia. Mira lo que dice Santiago: hermanos míos, o sea, ustedes que están ahí ligados a mí, en comunión, ustedes que comparten mi misma fe en Cristo, tened por sumo gozo. Esa palabra gozo, máximo deleite, contentamiento. Consideren motivo de felicidad absoluta cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Ese estado en el que Dios le trae a las personas por medio de la adversidad y la aflicción, ya sean persecuciones, enfermedades, sufrimientos de un tipo u otro, para animar su fe y para confiar más y más en Él. Sabiendo, o sea, teniendo conocimiento que la prueba de vuestra fe, el examen de su fe, porque su fe ha de ser examinada, tendrán que pasar un examen, produce, engendra, concibe, crea paciencia. Y la paciencia es la capacidad de resistencia a soportar alegremente o esperanzado, siendo constante bajo los sufrimientos en fe y en deber. En otra palabra, la paciencia es esa capacidad que Dios te da a ti, de la cual Él está hablando, Santiago,
Es la capacidad que Dios te da para que tú puedas resistir con gozo cualquier aflicción de la vida. Con gozo, escucha bien, con gozo, no lamentándote, no quejándote en medio de tu situación. Es con gozo, levantando banderas, enarbolando banderas de victoria, porque aunque tú no lo estás viendo en el momento, ya Dios lo hizo, 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 y lo seguirá haciendo, porque esa es su promesa para contigo. Por eso nos gloriamos en ella. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. La paciencia nos la da el Señor en medio del quebranto y de las lágrimas. Y si se vale llorar, llora todo lo que quieras. Es parte de. Pero déjame decirte que cada lágrima que tú derramas en la presencia de Dios tiene recompensa. Porque Él dice en su palabra: los que sembraron con lágrimas, con gozo, con regocijo segarán. Irán dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cada lágrima que has derramado en la presencia del Señor tiene un pago, tiene un salario. Spurgeon dijo: Señor, lo que mi palabra no alcancen a decirte o a expresarte, entonces te lo dirán mis lágrimas. Wow. Llora todo lo que quiera. Yo soy un llorón. Bueno, todos lo saben, ¿no? Sí. Llorar en su presencia. Reprime del llanto tu voz. Enjuaga tus lágrimas. Las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Y oye, ¿de dónde vendrán? De la tierra del enemigo. Lo que se le robó a Karen vendrá restituido al 100%, porque tiene que venir de esa tierra del enemigo. Todo lo que el enemigo te ha quitado, bueno, eso dicen, ¿no? Yo no creo que nada le pertenece a él, porque todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Pero vamos a decir que en el caso hipotético, todo lo que me ha quitado, aparentemente, porque él es un engañador, todo eso vendrá retribuido al 100%. Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación. Aunque no lo veas en estos momentos aquí, ese es el deseo de tu corazón, que estén aquí danzándose y gozándose. Vendrán, porque las cuerdas de amor del Señor lo atraerá. Escucha bien, la paciencia prueba nuestra fe y nos ayuda a edificarnos para que seamos las personas que Cristo quiere que seamos. Nuestra fe ha de ser probada en medio de la tribulación, en medio de ese examen. Somos pacientes, resistimos, soportamos, pero ¿sabes con qué? Con gozo, con gozo. Cuando Santiago escribe esto, yo digo: wow, qué revelación del Señor. Pero cuando vemos el martirio de Santiago y vemos lo que pasó con Santiago, cómo él fue expuesto en las terrazas ahí en Jerusalén, y fue lanzado, y fue golpeado constantemente para que negara de Jesucristo. Y dice que un transeúnte, movido a misericordia, porque ya no aguantaba, terminó con el dolor y el sufrimiento de ese hombre, dándole un palo aquí en la nuca. Y ahí yo me imagino a él diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora él lo entendió. Lo entendió. Clamó ante el trono de la gracia. Y a pesar de que falleció, murió como un guerrero. Murió como un guerrero. Con un hombre empoderado de Dios, lleno de Dios, que no le importaba realmente lo que pasase con su vida, siempre y cuando él proclamara que Jesucristo era el Señor. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Al final de su martirio terminó orando por sus enemigos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La misma palabra que dijo Cristo. Permaneció, se mantuvo constante, creyendo. Escúchame bien, Dios va a permitir las pruebas, las tribulaciones en tu vida, con el propósito de que puedas depender única
y exclusivamente de Él. De que nos llenemos de esperanza, de que podamos mostrar lo que realmente somos, porque cuando estamos en la tribulación es que realmente se muestra quiénes somos verdaderamente, de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Permite las tribulaciones para que nosotros podamos ser hijos maduros. Es la única forma, porque nos lleva de examen tras examen. Y eso trae madurez, eso trae crecimiento. Y cuando ya tú miras atrás, tú dices, wow, ¿de dónde Dios me sacó? Y hoy tengo la fuerza para mantenerme firme, constante, creyendo que aunque esté viviendo lo que esté viviendo, voy a sobrepasarlo como un vencedor. Porque soy un vencedor en Él. Permite también para que tú puedas consolar y alentar a otros, y que tú puedas ser un vaso de misericordia puesto en lugares desérticos, para que todo aquel que venga sediento pueda tomar de esas aguas, porque ya tú viviste por eso, ya tú pasaste por eso, y eso te da la autoridad a ti para que tú puedas hablarle a otros, empoderándote de Él y decirle, si yo pasé por eso, si yo lo viví, tú también puedes sobrepasarlo, porque Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Escúchame bien. Te tengo una buena noticia. Lo que tú estás viviendo es temporal. Escúchalo. Es temporal. Lo que estás experimentando es temporal. Temporal. Las tribulaciones no son eternas. Fíjate. Dice Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, oye eso, momentánea, produce en nosotros, engendra en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso yo no miro lo que se ve. Por eso mis ojos no están puestos en mi necesidad financiera, ni están puestos en la situación de salud que yo pueda tener. Mis ojos están puestos en mi Padre. Porque lo que yo vivo aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Él te ha dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, yo he vencido el mundo. ¿Y cómo yo puedo soportar esto? ¿Cómo yo lo puedo vivir? Rafael, tradúceme eso. ¿Cómo yo puedo disfrutar la tribulación? Creyendo, activando tu fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios induce mi fe. Por eso yo no escucho las voces que me susurran en mi oído, sino que escucho todo lo que Él ya ha hablado en su palabra a favor mío y de mi casa. En eso es lo que yo me enfoco. En eso pongo yo mi mirada. La paciencia va a ser producto de tu tribulación. Pero es algo que no se te va a conceder así por así. Eso se conquista. Se conquista. El llegar a ese estado de madurez se tiene que conquistar. De poder entender que sea lo que sea que yo esté atravesando, mi vida tiene que ser una ofrenda de gratitud y de alabanza y de adoración a aquel que me llamó, a aquel que me puso nombre, a aquel que me sacó de las tinieblas a la luz, a aquel que me ha levantado constantemente. Piensa en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que sigue haciendo día tras día. ¿Acaso crees tú que lo que estás viviendo y experimentando hoy en día Él no lo puede hacer? Él lo puede hacer en su soberanía. Ahora hay que ver cómo pedimos. Porque Jesús dijo, ustedes piden, pero piden mal. Porque están pidiendo conforme a sus deseos, a sus deleites. Y no están pidiendo conforme a mi voluntad. Yo cambié mi oración. Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Que seas tú el que trace la agenda, no mi agenda. Porque me he dado cuenta que cuando he querido trazar mi propia agenda, pues las cosas no han salido como yo esperado. Y quizás hacia donde Dios me llevaba, Él podía haberlo hecho en un 2x3, pero por yo querer vivir mi vida a mi manera, egoístamente, tardó. Esto se consigue a través del gozo del Señor. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo paso yo mi tribulación con gozo?
Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esa palabra fortaleza no tiene que ver nada con ser fortalecido. Que yo me caigo. Y viene Vanessa y me levanta. No. Lo que está hablando aquí el Señor en Nehemías, de que el gozo de Él es mi fortaleza, tiene que ver con un refugio, un escondite, un lugar seguro, una ciudad amurallada. En otras palabras, el gozo del Señor, la tribulación que yo puedo estar experimentando, la vivo en gozo, porque Él es mi refugio, porque Él es mi escudo, porque Él es mi torre fuerte, porque Él es mi ciudad amurallada. Y es ahí donde yo puedo sentirme seguro en medio de la aflicción. Es ahí donde yo puedo sentirme seguro en medio del quebranto. Es ahí en su presencia donde yo puedo sentirme seguro en medio del dolor y del abatimiento, porque el gozo del Señor es mi refugio. Y Él le dice: no se entristezcan, no se lamenten. Mientras estaban ahí llorando y gimiendo ante la presencia de Dios porque no entendían la ley en tiempos de Nehemías, cuando estaban en la construcción del templo y de las murallas. Y el Señor le dice: no sientan cólera, que no haya pesar en ustedes. Que esto no se trata de cuántas cosas ustedes quieren hacer para mí. Se trata de que ustedes puedan entender lo que ya yo he dicho antes, mucho antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Y eso que yo dije, eso que yo hablé sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación, eso es lo que debe de importarte. Esa palabra es la que te llena a ti de gozo. Su palabra. Porque el gozo del Señor en medio de la tribulación no depende, no es situacional, no depende de lo que yo estoy viviendo ni experimentando. Depende de su palabra, de lo que ya Él ha dicho, Él ha establecido. Escúchame bien, a los pies del Rey. El Señor te dice hoy: tú tienes ese tesoro, el precioso evangelio de Jesucristo dentro de ti. Escucha bien. Para que la excelencia del milagro que va a operar sobre esta casa sea de Dios y no de ustedes. Podrás estar en aflicción, en sufrimiento, en una condición de aprieto u opresión, mas no en un estado de intranquilidad o inquietud asfixiante, de tal manera que te amenace y te lleve a un peligro, desgracia, iglesia. Podrás estar en una situación comprometida que quizás no sabes cómo resolverla o superarla. No sabes cómo reaccionar, pero nunca, dice el Señor, estarás perdido o abatido de tal punto que pierda las esperanzas. Podrás ver que el enemigo intenta perseguirte para derrotarte, para aniquilarte, mas no desertarás, no llegarás a verte sin protección, te dice el Señor. No estarás indefenso. Podrás sentirte que te aplastan, que te echan hacia atrás, pero nadie te va a destruir. Nadie te va a destruir. Así que, amados, esto es por fe, creyendo, porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Por lo tanto, si permanezco firme, es un paso a la vez, no retrocediendo. Es caminando en el propósito, caminando en la palabra, caminando en el sello, en lo que Él ha hecho en mi vida, en la marca que Él hizo sobre mi vida. Caminando en Él. No somos de los que retroceden. Porque el que retrocede se convierte, como la mujer de Lot, en una estatua de sal. Entra una parálisis espiritual en su vida. Así que cree en cada promesa que el Padre te ha dado. Cree en cada palabra que sale de la boca de tu Padre. Y aunque vengan tiempos difíciles, aunque estás experimentando por situaciones difíciles, que tu oración sea la de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no tengan mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya.
Gózate, iglesia, en medio de tu tribulación. Gózate en medio de tu proceso. Que no haya pesar, que no haya cólera. ¿Sabes por qué? Porque ya Él ha derramado algo sobre tu vasija, que es su precioso evangelio. Créelo, vívelo, ruméalo, háblalo, decláralo, vívelo. Y eso te va a conducir a ti al propósito que Él tiene para con tu vida. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás.